Ok, pues bienvenidos a esta clase sobre psicoterapia de la depresión, la cual forma parte del programa en intervención en crisis. La depresión es algo que va a generar unos estados alterados de emotividad, por lo cual es necesario conocerla, es necesario en un primer momento establecer el diagnóstico, aunque para el diagnóstico no cabe más que analizar lo que postula el DSM-5. Sí, pero sí es importante entender un poco los mecanismos, algunas explicaciones que han dado algunos autores y algunas estrategias de intervención para poder generar una adecuada, pues, intervención en esta dificultad que muchos consultantes llegan a tener. Está planteado en el programa de intervención en crisis, toda vez que pues, muchos consultantes van a llegar con emotividad alterada y por ello es necesario analizarlo en este programa con tal forma de que sea lo más completo posible. ¿Vale? Vamos a comenzar. Bueno, vamos a establecer hablar un poco del diagnóstico, vamos a analizar un poco el modelo sistémico de intervención, de qué se trata, las pautas muy generales, vamos a analizar algunas estrategias cognitivo-conductuales, tanto de evaluación, pero también de intervención. Después vamos a aterrizar a la hipnosis clínica, que es el modelo base del instituto, ¿sí? Aunque para ello no vamos a aterrizar en estrategias, ya habrá algunas otras en nuestros canales sociales y vamos a analizar una estrategia narrativa y algunas técnicas gestálticas que también se evocarán, que ya están subidas en nuestras plataformas. ¿Vale? Bueno, el diagnóstico como tal, justamente el diagnóstico procede completamente del DSM-5, no podemos ocupar otro, más que en algunos campos, también es necesario ocupar el CIE 10, que ya está en perspectiva el CIE 11, ¿sale? Dentro del DSM-5, la depresión está dentro de los episodios del estado del ánimo, ¿sí? Y un episodio afectivo refiere cualquier periodo en el que un individuo se siente feliz o triste en grados anormales, ya sea que estemos hablando de exageradamente feliz o de exageradamente triste, ¿sale? O en algunos casos, pues justamente la alta actividad que hay en algunos padecimientos. Aquí les planteo los tres principales, que es el episodio depresivo mayor, que es el episodio maníaco, que es justamente donde está la mayor intensidad motriz y cognitiva del consultante en esos padecimientos, y el episodio hipomaníaco, que es justamente cuando al consultante se le reduce su mayor capacidad, su estado de actividad. ¿Sale? La mayoría de pacientes con trastorno del estado del ánimo padece uno o más de estos episodios. Ahora, el trastorno del estado del ánimo es un patrón de enfermedad que deriva de un estado de ánimo alterado, ¿sí? Y podemos plantear justamente la depresión o la exaltación. Estamos hablando de depresión, por ejemplo, en los episodios depresivos mayores y en el episodio hipomaníaco. Y estamos hablando de exaltación en el episodio maníaco, ¿sale? La persona está en un estado de intensa actividad en todos los sentidos. Ahora, los trastornos depresivos que nos plantea el DSM-5 son los siguientes. Primero, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente o la distimia, el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo, el trastorno dismórfico premenstrual, el trastorno depresivo debido a otra afectación médica, aquellas que no cumplen justamente con el criterio, toda vez que se establece antes una enfermedad que está causando los síntomas. El trastorno depresivo inducido por alguna sustancia o por un medicamento, el cual tampoco se plantea como depresivo, ni desregulación disruptiva, ni premenstrual, pues obviamente porque previamente se ha consumido alguna sustancia, llámese por ejemplo cocaína, ¿sí? Que activa el sistema nervioso central. Y el último es otro trastorno depresivo especificado o bien no especificado para aquellos individuos que no cumplen completamente con los criterios para poder establecer un diagnóstico anterior, de los trastornos anteriores. ¿Vale? Así lo plantea el DSM-5. Hay que aterrizar al texto. Ya habrá momentos en el que podamos analizar en algunas otras clases cada uno de estos trastornos de acuerdo a lo que nos plantean los textos clínicos, estadísticos, pero mientras tanto, pues hasta aquí vamos a plantear esto. De igual forma, están relacionados los llamados el trastorno bipolar y otros. Aquí tenemos al trastorno bipolar 1, al trastorno bipolar 2, al trastorno ciclotímico, al trastorno bipolar inducido por sustancias o por medicamentos, igual es aquel
que se genera a partir de un antecedente casi inmediato de algún consumo de alguna sustancia psicoactiva. El trastorno bipolar debido a otra afectación médica, llámese, por ejemplo, estamos hablando de algunos padecimientos psiquiátricos, ¿sí? O de algunos padecimientos renales, por ejemplo, que desencadenan una gran sustancia química que es el cortisol, que es la adrenalina y que puede generar síntomas muy similares a estos padecimientos. Pero pues hay un antecedente de una afección médica, entonces no se puntúa como tal, como trastorno bipolar 1 o 2 o ciclotímico, sino que se establece el diagnóstico debido a otra afectación médica. De igual forma, tenemos otro trastorno bipolar especificado o no especificado para aquellos que no cumplen los criterios para un diagnóstico certero. Y esto se va a reproducir en todos los demás trastornos del DSM-5, ¿sí? Toda vez que pues, hay individuos que no cumplen puntualmente cada uno de los trastornos que se está planteando en él. Ok. Tenemos también otras causas de síntomas depresivos y maníacos, los cuales, como nos ha establecido las metodologías adecuadas de tratamiento, requieren un tratamiento vinculado pero específico, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el trastorno esquizoafectivo, tenemos el trastorno neurocognitivo mayor o leve con alteración del comportamiento, tenemos trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, el trastorno de la personalidad, el duelo no complicado y pues otros trastornos como la esquizofrenia, los trastornos de alimentación, los somáticos, las disfunciones sexuales, ¿sí? Todos ellos, toda esta lista que se plantea, muchas veces van a estar en conjunción con síntomas emocionales, ¿sí? Con estados alterados de emoción, toda vez que, por ejemplo, una disfunción sexual va a estar muy vinculada con una depresión, ¿sí? Sobre todo si es una disfunción específica, ¿sale? A diferencia de que si es una disfunción que ya es de antaño, que ya tiene un periodo más prolongado, pues no va a tener tanto impacto, pero aún así va a estar muy vinculada, ¿sí? Las disforias de género, por supuesto, los duelos no complicados, ¿sale? A todos aquellas pérdidas que los consultantes han tenido, ¿sí? Y que todavía están en este periodo de, vamos a ponerlo entre comillas, de normalidad, ¿sale? Bueno, ahora, hay algunos especificadores en torno al diagnóstico, ¿sí? Los que yo les planteo aquí, de igual forma, son los establecidos en el DSM-5, que son con características atípicas, con características melancólicas, con síntomas de ansiedad, con características catatónicas. Recordemos la catatonía, es este engarrotamiento de alguna parte del cuerpo, ¿sale? Con características mixtas, ¿sale? Con inicio en torno al parto o con características psicóticas. Entonces, su diagnóstico, cuando ustedes evalúen a su consultante, debe tener estas especificaciones, si es que sí, ustedes están detectando en el diagnóstico clínico con su consultante. ¿Sale? ¿Para qué? Si ustedes no están en el modelo de intervención, pues aquel que sí lo esté va a conocer cuál es el estado del consultante o del paciente y así va a poder desarrollar su estrategia de intervención. ¿Vale? Bueno, ahora tenemos la evolución también de los episodios. Ciclo rápido, que es por lo menos 4 episodios en el transcurso de un año, o aquel que es de patrón estacional, es decir, que es en periodos específicos, por ejemplo, diciembre, ¿no? Diciembre es una época muy común en la cual muchos consultantes se deprimen, ¿sí? Entonces, justamente vamos a poner un patrón estacional cuando sí lo detectemos, ¿sabe? Algunos otros consultantes, por ejemplo, son en el periodo en el que murió alguna persona, ¿sí? O quizá algunos consultantes podrían variar en el momento en el que cumplen años, ¿sale? Entonces ahí tendrían ustedes que poner que es un patrón estacional el cual se manifiesta esta complicación emocional, ¿sale? Ok, vamos a hablar un poco de estadísticas, ¿sale? Toda vez que más de 150 millones de personas en el mundo viven con depresión. Esto pues es una cifra compleja, una cifra que nos da la pauta para plantearlo como un problema de salud mental, un problema de salud pública, ¿sí? Y ya en México, entre el 2.5 y 3% de la población sufre de depresión, es decir, alrededor de 3 millones de personas. Esto nos lo plantea Tesoro Cruz y colaboradores. 25 millones de mexicanos podrían desarrollar depresión en los próximos años. Esto, si bien
es un área de conflicto social, ¿sí? Público. Viéndolo en su contraparte, también es un área de oportunidad para los psicólogos, para los psicoterapeutas, toda vez porque pues, es necesario especializarse en esta área para poder tener estrategias de intervención. ¿Sale? El suicidio se ha vuelto una pieza recurrente en los trastornos depresivos, el cual representa la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Es decir, más del 50% no recibió un tratamiento y justamente es lo que llegó a desencadenar pues, un suicidio, ¿sí? Un atentado contra la propia vida. Entonces, de aquí justamente se resalta la necesidad de profesionales que tengan gran capacidad en la intervención a la depresión y profesionales que tengan un amplio bagaje técnico para poder aterrizar a las distintas personalidades, a los distintos conflictos. El DSM-5 nos plantea justamente que hay múltiples causas y están los no especificados, los cuales hay que ir evaluando, ¿sí? Pauta por pauta para entender cuál es la fenomenología y cómo se representa la sintomatología en cada uno de estos conflictantes. Porque si bien el DSM-5 nos está diciendo, sí, es probable que tenga este síntoma, no nos va a decir cómo es que este síntoma se va a manifestar en cada uno de los consultantes. Y hay que aprovechar esa cualitatividad, por así decirlo, ¿sí? Para poder desarrollar una buena estrategia. La estrategia de intervención, entre más específica sea, va a ser mejor, ¿sí? Porque va a aterrizar justamente a las necesidades del consultante. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué nos dicen algunos modelos explicativos, qué nos dicen algunos autores, ¿sí? Primero, me parece que el más famoso, el que más estudiado y el más cuantitativo es el modelo biológico, ¿sí? El modelo biológico nos dice, mira, hay una desregulación química, ¿sí? Y ahí plantea algunas sustancias químicas, como lo es la serotonina, que va a desencadenar niveles bajos, ¿sale? Que va a desencadenar una depresión, o una serotonina en niveles altos va a desembocar en una anemia. ¿Vale? ¿Cuál es el tratamiento? Pues al ser casual, ¿sí? La desregulación bioquímica va a tener un tratamiento farmacológico, ¿sale? Y aquí les pongo algunos ejemplos, que por ejemplo está la fluoxetina o la sertralina, ¿no? Que la primera es mejor conocida como el Prozac y la segunda como el Altulin. Entonces, el cuerpo va a tener desregulaciones químicas, ¿sí? Y esta tradición la tenemos desde Galeno, ¿sí? En la cual se especificaba que había sustancias dentro del cuerpo que generaban planteamientos, ¿sí? Distintos a los normales, a los cotidianos, ¿sale? O particularidades en el individuo, y había que estar modulando, había que estar dando hierbas, sustancias para poder desarrollar o regular más bien el cuerpo del individuo, y automáticamente los síntomas van a desaparecer. Me parece que es una explicación muy puntual, muy funcional, aunque les vuelvo a repetir, la forma en que se va a manifestar el conflicto, pues nos va a dar la pauta para tener otro tipo de intervenciones más que puramente el biológico, porque muchos consultantes, después de un tiempo del tratamiento farmacológico, ya están cansados, ya están hartos, no es nada barato, entonces hay que tener otro tipo de explicaciones para poder intervenir y generar otro tipo de planteamientos, ¿sale? Y aquí es donde continuamos. El modelo genético nos dice que hay variaciones polimórficas en algunos genes, ¿sí? Aquí les tengo algunos ejemplos de estos genes que están diciendo. La 5-HTR2A, implicado en la síntesis de receptores de serotonina, ya también está implicado, pero a un nivel de síntesis, ¿sí? A un nivel de receptores, no solamente de sustancia química, sino de receptor. ¿Sale? El CLC6A4 transmite información para la síntesis del teletransportador guión eliminador de serotonina durante la sinapsis, y el TPH2 es aquel que codifica la síntesis de la enzima triptófano hidroxilasa 2, que determina la cantidad de serotonina que es producida por el cerebro. Entonces nos plantea el modelo genético que hay algunas limitaciones, hay algunas variaciones en algunos consultantes que llegan a tener pues este problema emocional, que pues se explica a partir de estos genes, ¿no? En lo personal, cuando estamos hablando de psicopatología, me parece que la mayoría de los trastornos tienen una carga multifactorial, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo que el planteamiento genético nos está diciendo pautas muy certeras y
me parece que sí plantea su gran realidad las causas, los orígenes de este problema, pero cuando estamos hablando de retroalimentaciones con otros sistemas mucho más complejos, el modelo genético y el modelo bioquímico en alguna medida se van a quedar un poco cortos, ¿sí? Toda vez que cómo sabemos en qué momento se activó una enzima, en qué momento se desreguló el sistema químico, ¿sí? Pasó un evento detonante, ¿sí? Pasó una característica familiar. ¿Qué sistema de retroalimentación generó esta pauta, esta, esta evolución en el sistema que terminó en una depresión, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya el modelo de Martin Seligman nos plantea dos estilos de conducta, personalidad, ¿sí? De actuar en el ser humano. Y Martin Seligman nos dice, mira, el ser humano trabaja bajo dos modelos. Puede que tenga un estilo atribucional estable o puede que tenga un estilo atribucional inestable, ¿sí? En el estable, las cosas negativas y dolorosas son incambiables. ¿Sale? El futuro será negativo y no vale la pena intentar cambiarlo. Mientras que el estilo atribucional inestable, las cosas cambian constantemente. Lo malo puede volverse bueno y lo bueno puede volverse malo. Y yo les pregunto en este momento, ¿cuál creen que es el que desencadena la depresión en el ser humano? Y ustedes podrían aterrizar a la respuesta de que el estilo atribucional estable es el que regula, el que coordina, es el que mantiene al individuo en una homeostasis y es el que previene la depresión. Si respondieron de esa forma, estamos hablando de un error, ¿sí? Porque justamente, como nos plantea Martin Seligman, ¿sí? El estilo atribucional inestable es el que está más capacitado para soportar las variaciones en el ecosistema, ¿sí? Las variaciones en los objetivos, las variaciones en las metas, las variaciones en los resultados de esos objetivos y de esas metas. Entonces, bajo este supuesto, aquel que está más acostumbrado al cambio es aquel que va a tener mejores estrategias de afrontamiento para prevenir enfermedades como la depresión. Porque la depresión quizás se detona a partir de un evento estimulante, un evento crítico, un evento de crisis, ¿sí? Como la muerte de alguien, como el terremoto, como la pérdida de una casa, ¿sí? Y entonces aparece, se detona ahí quizá la enzima, quizá se desregula la función bioquímica, quién sabe, ¿sí? Pero se activa, se detona y se modifica, ¿sí? Y aparece la depresión, ¿sale? Aparece la tristeza, la melancolía, como la quieran ustedes llamar. Una vez que aparece, el ser humano tiene, en ese sentido, antecedentes. Y en esos antecedentes, el individuo puede llegar a estar acostumbrado a un estilo atribucional estable. Si estuvo viviendo a lo largo de su vida en la estabilidad, en la homeostasis, cuando llegue el conflicto, va a ser complicado que lo aterrice de una forma saludable, funcional, ¿sí? Porque va a estar acostumbrado a estar a un nivel tranquilo, relajado, sin variaciones complejas. Pero aquel que estuvo en un estilo atribucional inestable, en donde primero estuvo aquí, después acá, resolvió un conflicto, después resolvió otro, va a estar acostumbrado a resolver muchos conflictos. Entonces, cuando le aparezca una situación de crisis, fácilmente va a decir, bueno, pues entonces lo cambio, lo modifico, los problemas se analizan, se resuelven y se continúa avanzando, ¿sí? Está acostumbrado a eso. Entonces, en alguna medida, tanto en los estilos de crianza como en nuestros procesos psicoterapéuticos, habremos de desarrollar este estilo atribucional inestable para que el individuo esté más fortalecido psíquicamente, según como nos plantea Martin Seligman. Ahora, el modelo de Asen-Alani. La depresión es una especie de disociación generada por rumiaciones cognitivas de 4 tipos, nos dice Arnoldo Telles. Primero, recuerdos de eventos difíciles pasados, ¿sí? Tenemos las distorsiones cognitivas, tenemos disociaciones y predisposición biológica. ¿Sale? Si van dando cuenta, es un enfoque un poco más integrativo, no tan hermético en torno a si es biológico, si es genético, si es esta onda, si es otra cosa, etcétera, ¿sí? Sino que ya empieza a plantear pensamientos, conductas, y por supuesto, la herencia biológica, genética, ¿vale? Entonces dice, una depresión es una especie de agrupación en la cual confluyen múltiples factores.
los recuerdos, los antecedentes, quizá eventos complicados de la vida, ¿sí? Tal vez estos traumas psíquicos, llámese abuso sexual, ¿sí? Llámese duelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que llegan a generar quizá en alguna medida un acostumbramiento al conflicto, ¿sale? O bien, justamente como nos los plantea Martin Seligman en algún otro postulado, lo que llamamos el síndrome de desesperanza aprendida, el cual es este síndrome en el cual el consultante, el individuo dice, no, ¿para qué le muevo si ya todo va a estar mal? ¿Sí? ¿Para qué sigo queriendo buscar nuevas cosas si todo va a terminar en algo malo? ¿Sí? Bueno, después vienen las distorsiones cognitivas, ¿sí? Esto ya justamente nos los habló Albert Ellis de una forma muy detallada, ¿sale? Y para ello podemos aterrizar a los textos de Albert Ellis, ¿sale? Y a la terapia racional emotivo-conductual. Bueno, tenemos las disociaciones. Justamente la disociación en el punto psicoanalítico nos plantea un mecanismo de defensa por el cual la mente se separa, entre paréntesis, ¿sí? Entre comillas, perdón, se separa para poder disminuir la tensión que genera un evento estresor del mundo, ¿sí? Y la predisposición biológica, pues ya le hemos analizado que procede de la carga biológica y genética que tenemos todos los seres humanos derivados de nuestros antecedentes, ¿sale? Ajá, ancestros. Y aquí también les planteo el modelo de Arnoldo Telles, que está en un texto muy, muy hermoso, que es el de hipnosis y terapia de la depresión, me parece que se llama el texto. Él nos dice, mira, hay experiencias adversas en la infancia que van a desencadenar estrés, ¿sí? Y que están muy vinculadas a la depresión adulta, ¿sale? Y este estrés va a generar una producción de citocinas proinflamatorias, ¿sale? Entre ellas la interleucina 6 y la interleucina 1, la cual estudios recientes en neuropsicología y en neurología plantean justamente cómo estas sustancias químicas están muy enlazadas a enfermedades neuroinflamatorias y a padecimientos específicos como lo es el Alzheimer, ¿vale? Eso es lo que nos dicen actualmente las investigaciones más recientes, ¿vale? Y estas citocinas proinflamatorias nos van a desencadenar ciertos otros padecimientos como un envejecimiento mucho más pronto, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer, consumo de sustancias y por supuesto las alteraciones del sueño, ¿vale? Entonces, las experiencias adversas de la infancia, ¿sí? O ACEs, generan justamente estas sustancias químicas que van a producir un deterioro, van a producir una especie de quemazón, ¿sí? En los tejidos, y eso hace que justamente se deterioren con mucho mayor rapidez, creando múltiples enfermedades de tipo degenerativas, ¿vale? El modelo sistémico de intervención nos plantea algo muy importante con lo que ha trabajado a lo largo de los años, ¿sí? De las décadas, que es el trabajo con el síntoma, ¿sale? La mayoría de los enfoques sistémicos van a trabajar sobre el síntoma y pueden ser pensamientos, conductas, emociones, ¿sí? Pautas interaccionales, ¿vale? Dentro de la danza familiar, el síntoma cumple una función en específico. Los textos en terapia familiar sistémica nos han hablado de esta danza infinita de coaliciones cambiantes en las cuales el propio individuo se va modificando dependiendo de las variables contextuales que hay, ¿sí? Y de los propios cambios de cada uno de los miembros del sistema. Entonces, bajo este supuesto, la depresión tiene una función de ser dentro del sistema familiar, ¿sí? Lo que hemos llamado chivo expiatorio de una forma incorrecta, porque su término correcto es una desviación, el cual es una palabra que proviene desde los primeros estudios de sociología, ¿sí? La desviación es justamente, ¿sí? Este planteamiento sistémico en la cual se le atribuye el equilibrador, por así decirlo, del propio sistema. Y eso provoca que cada uno de los miembros estén coexistiendo de una forma disfuncional, enfermiza, ¿sí? Con este miembro sintomático, pero que al final de cuentas está manteniendo el sistema, lo está uniendo, ¿sí? Para ya sea trabajar con él, apoyarlo, ¿sí? Cuidarlo, ¿sale? Estar atentos, evitar salir, evitar desintegrarse, cualquiera que sea la ganancia secundaria del síntoma, pero el síntoma está para mantener la cohesión de la danza familiar, ¿sale? Bueno,
Y aquí la comunicación cumple un papel fundamental, ¿sí? Quienes han estado con nosotros en clases sobre terapia familiar sistémica, hemos analizado la comunicación a profundidad, ¿sí? Y aquí nos plantea, las interacciones humanas se generan a distintos niveles, ¿sí? Desde los primeros estudios de Gregory Bateson se estaba planteando esto justamente, la gran diversidad de niveles en los cuales se gesta la comunicación. ¿Sale? En la generación de los síntomas puede estar involucrada una comunicación paradójica, ¿sí? En la cual aparece una solicitud a un nivel, pero a otro nivel existe una descalificación, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo. Eres libre de expresar tus emociones, ¿sí? Pero entonces cuando le decimos al consultante, al individuo, al familiar, quien sea, eres libre de expresar tus emociones, en realidad es libre o porque yo se lo estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja comunicacional. Es una paradoja que a un nivel verbal se le está diciendo una cosa, pero que a otro nivel metaverbal se está descalificando, ¿sí? A otro nivel de interpretación de la frase se está descalificando lo que se está diciendo, ¿sale? Y esto puede también plantearse en la propia dinámica, por ejemplo, las expresiones de enojo, ¿sí? Cuando el niño se enoja, se irrita, ¿sí? La mamá o el papá dicen, ay, ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿no? O no te enojes, o responde enojado a su vez para someter al niño, ¿sí? O las simples muecas de preocupación provocan justamente que el niño se plantee en su mente que lo que está expresando no es adecuado. Y eso a lo largo del tiempo va a desencadenar justamente pues inseguridades al momento de expresar sus emociones. ¿Sí? Una frase muy conocida, muy ocupada en estos ciclos enfermizos es esta de me interesa que estés bien, ¿sí? Pero a su vez tenemos planteamientos o conductas negligentes, ¿sí? En la cual pues hay abandono hacia los hijos. Entonces, cuando hay abandono, cuando hay negligencia y le dicen a los hijos, oye, me interesa que estés bien, en un nivel verbal se le está diciendo algo, pero ya con los actos, ¿sí? Con la conducta verbal, con las acciones, pues está descalificando aquello que se le dijo previamente, ¿sí? Entonces, estas interacciones comunicacionales pues, llegan a generar confusión, ¿sí? Inseguridades de expresión emocional y que conforme se va replicando una y otra vez, va desencadenando pues trastornos emocionales. ¿Vale? Trastorno en su máxima comprensión de la palabra. ¿Mm? La validación emocional, ¿sale? Cuando se genera esta retroalimentación disfuncional, la que acabamos de analizar, se invalidan los pensamientos, conductas y emociones del paciente, ¿sale? Cuando una variable se invalida, es difícil controlar. ¿Sale? Porque así entonces el individuo siente que la emoción no es parte de él, sí que es algo que debería estar ajeno a él, lo busca separar de su existencia, de su esencia, ¿sí? Y una metáfora que generalmente he ocupado para explicar esta parte del control de las emociones es decir al consultante, mira, estás acostumbrado a tener a tus emociones del otro lado de la sala, ¿sí? ¿Qué pasa si te acercas? Te acercas y la tocas. Los gestaltistas saben mucho de esto, ¿sí? Cuando acercan al consultante a algún objeto que representa su emoción, ¿sí? Y la tocan, la manipulan, y justamente esa sensación de control sobre sus emociones es lo que le va a dar cierta validación de sus emociones, ¿vale? Y hay que normalizar muchas de estas emociones que están apareciendo en la danza familiar, ¿vale? Para poder disminuir la tensión en torno a la idea de su expresividad emocional, ¿vale? En esta danza familiar, el síntoma es la salvación de la dinámica de la familia, ¿sale? La atención se focaliza en proteger al miembro más débil, entre comillas, aunque el miembro más débil, de su momento, es un sinónimo de desviación, que es el nombre correcto, ¿sale? Y aquí podemos tener una infinidad de síntomas, tales como alergias, la propia esquizofrenia, cáncer, la depresión, bajo rendimiento escolar, ¿sí? Conductas antisociales, etcétera, 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 ¿vale? Los síntomas pueden llegar a tener múltiples representaciones. Este pequeño ejercicio es una dinámica que llega
a los textos de psicoterapia breve sistémica, hay un texto muy bonito que es de Paul Václavic y otros autores que se llama Cambio, ¿sí? Es un muy buen texto, empieza analizando el análisis de los conflictos, empieza a establecer este análisis a partir de las categorías. Es imposible resolver un problema que lo vemos desde otra categoría mucho más amplia, ¿sí? Entonces, es un texto muy bonito, se lo recomiendo, Cambio, de Paul Václavic, y en ese texto viene esta pequeña dinámica, ¿vale? Que viene a explicar los cambios de primer orden y los cambios de segundo orden, ¿sí? La instrucción es la siguiente. Une los puntos con solo 4 líneas rectas, sin interrupción y sin levantar el lápiz del papel. Cada punto puede ser tocado una sola vez y no está permitido pasar por una línea 2 veces, ¿vale? Si nosotros estamos dentro del cuadro buscando una y otra vez aquí a ver cuál de todas estas responde a las instrucciones planteadas por el ejercicio, vamos a estar estableciendo cambios de primer orden, ¿sí? Vamos a estar aquí mirando una y otra vez, dando vueltas y vamos a hacer muchos movimientos, pero no vamos a resolver nada. Las familias y muchos psicoterapeutas hacen lo mismo, hacen cambios y cambios y movimientos, pero ninguno de ellos resuelve el conflicto, ¿sí? Hacen cambios de primer orden, ¿sí? Para resolver el conflicto siempre hay que salirnos del estándar, ¿sí? De la categoría que estamos analizando, ¿sí? Y hay que generar un cambio de segundo orden. Ya nos los planteaba Thomas Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, como muchos problemas de la ciencia llegan a ser resueltos por individuos que no tienen nada que ver con la ciencia que se especifica, que se busca resolver, ¿sí? Por ejemplo, la psicología, tenemos el estudio de la personalidad. El estudio de la personalidad, recordemos, no se gestó a partir de estudios de base psicológica, sino a partir de estudios de base química, con Cattell, ¿sí? Un químico dijo, mira, podemos estudiar la personalidad empezando a desembocar o a especificar ciertos caracteres, ¿sale? Y es como se gestó la prueba del 16FP, ¿sí? Entonces, justamente como otro planteamiento, como otra mente llega a generar cambios, ¿sí? Desde otra mirada, cambios que viéndolo desde el primer orden, desde nuestra propia disciplina, sí llegan muchas veces a ser de difícil resolución, ¿sale? Entonces, para resolver conflictos de una forma muy eficiente, ¿sí? Debemos salirnos de los esquemas, ¿sale? Y generar cambios de segundo orden, ¿sale? El ejercicio es lo que se ha planteado a lo largo de las décadas en la terapia familiar sistémica. Salen corrientes, por ejemplo, como el modelo de Milán, es también la terapia breve centrada en soluciones, ¿vale? La terapia breve estratégica, ¿vale? Que buscan desestructurar, cambiar la perspectiva de los conflictos para poder resolverlos mucho más rápido, ¿vale? Y bueno, les dejo este ejercicio para que traten de resolverlo, traten de buscarlo y cuando encuentren la solución se van a dar cuenta justamente lo que estamos tratando de establecer con los cambios de segundo orden, ¿sale? Tratamiento ahora. Dentro del modelo sistémico, primero habría que identificar la secuencia de puntuación de hechos dentro de la dinámica familiar, es decir, generar esta pauta de cambios de segundo orden, ¿sale? Validar emociones, entender el síntoma como parte de la dinámica familiar, ¿sale? Que estamos hablando de toda una familia que está enferma, no de un miembro enfermo, sino hay que comprenderlo en su máxima expresión, ¿sale? En su modelo sistémico, ¿sale? No en lo individual. Habría que coordinar la comunicación dentro del ciclo familiar, hay que romper estas comunicaciones ambivalentes, hay que romper estos dobles vínculos para poder establecer una comunicación o una expresión emocional mucho más saludable, ¿sale? Y enfrentar el conflicto real, porque muchas veces el síntoma únicamente es la superficie. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando tal vez de consumo de sustancias, de actos delincuenciales, ¿sale? De bajo rendimiento escolar, que muchas veces únicamente aterrizan al síntoma, ¿sale? El conflicto está mucho más profundo, ¿sale? En la propia dinámica de la familia, ¿sí? Y en esta expresividad emocional que es limitada en estos sistemas, ¿vale? Bueno, vamos a aterrizar a las estrategias cognitivo-conductuales, que también son importantes. ¿Sí? Entre más listos estemos para intervenir desde múltiples francos, mejor va a ser nuestra estrategia.
¿sale? Y para aquí me parece que el modelo base, ¿sí? Del cual han generado muchos otros, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, ¿sale? O el mindfulness, que es justamente resultado de una filosofía con una conjunción con el modelo de Beck, con la terapia racional emotiva, ¿sale? Que son muy buenos modelos, pero habría que analizar primeramente los modelos base para poder entenderlos en su máxima expresión, ¿sale? El modelo de Beck nos dice, existen distorsiones cognitivas, ¿sale? Y estas distorsiones cognitivas son los orígenes de la depresión, ¿sale? Entre ellas tenemos a la tríada cognitiva, a los esquemas que el consultante tiene y a los errores cognitivos, ¿sale? En la tríada cognitiva tenemos a la pobre visión que se tiene el individuo de sí mismo, es decir, no me siento capaz, no soy lo suficientemente fuerte, ¿sale? Todas estas autohipnosis negativas, como lo plantea Daniel Araoz, ¿sale? Que se dice a sí mismo el consultante. Ahora, pocos recursos para resolver dificultades, justamente por lo que se plantea en el modelo de Seligman, ¿sale? Tal vez porque ha tenido a lo largo de su vida un estilo atribucional muy estable, no ha habido muchas dificultades, entonces tiene pocos recursos para resolver problemas. Y un futuro desesperanzador, ¿sí? Para ellos se plantean metas inalcanzables, el sufrimiento, la frustración, un futuro estresante, ¿sale? Los esquemas, por su parte, son forjadas a partir de las experiencias y son de planteamiento. Sucedió un evento, ¿sí? Se generó un resultado negativo y va a desencadenar un pensamiento erróneo o también negativo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, estos esquemas se gestan a partir de todas nuestras experiencias previas, ¿vale? Y si nosotros no tuvimos buenas estrategias de afrontamiento y no resolvimos el conflicto, ¿sí? Previo, esos eventos no los resolvimos adecuadamente, pues justamente va a ser una mayor confirmación. Pero si el consultante resolvió el conflicto adecuadamente y generó un recurso para resolver su problema, tal vez por sus redes de apoyo, tal vez por sus propios antecedentes de vida, pues va a desencadenar un esquema del evento mucho más funcional que aquel que no resuelve el conflicto, ¿vale? Y los errores cognitivos, que son las expectativas negativas, que es la eliminación de elementos que pueden llegar a funcionar, que es la generalización, donde se plantea pues, que todo pues, puede ser malo, todo es negativo, sale la polarización, este pensamiento de que es todo o es nada, o estoy bien o estoy mal, ¿sí? Y justamente ese es un riesgo, porque en esta gradación pues existen múltiples facetas del individuo, no siempre hay que estar feliz, ¿sí? Y si estás triste, dices, pues es que siempre estoy triste. Y eso llega a confirmar, a reconfirmar este pensamiento de que está pasando algo malo en el propio consultante, ¿sale? La atribución personal de que todo lo que sucede a tu alrededor es causa del propio individuo y, por supuesto, el negativismo, ¿sale? Estos esquemas son justamente los orígenes de cómo es que se gesta estos pensamientos que van a desencadenar una depresión, ¿sale? Si se dan cuenta, todos estos pensamientos llegan a tener su lado negativo, en donde si se ocupan de una forma disfuncional, van a aterrizar en pensamientos desagradables que a su vez van a generar sentimientos poco adecuados, ¿sí? Y que pues, provienen de estrategias, de esquemas, de eventos pasados, de errores cognitivos, ¿sale? Tal y como nos plantea el modelo explicativo de Beck. Bueno, ahora, el autoconocimiento del problema. Hay que conocer en el consultante los factores hereditarios, ¿vale? Los eventos desencadenantes bajo el modelo justamente de la terapia cognitivo-conductual. Hay que analizar los eventos retroalimentativos, ¿vale? Son los que vuelven a confirmar el conflicto. Hay que analizar el contexto de los eventos, el lugar, las personas, el ambiente. También hay que analizar adecuadamente los signos y los síntomas de esa depresión, las cogniciones, ¿sale? Si hay ideación suicida, recordemos que la metodología base ante una ideación suicida es detener el procedimiento complementario, ¿sí? Y aterrizar hacia el tratamiento de la ideación suicida o de los intentos de suicidio, ¿sale? Los mecanismos de resolución de conflictos, aquello que intentó realizar pero no le funcionó, las alteraciones del sueño y del apetito, porque esos van a desencadenar
ciertas complicaciones, porque imagina al consultante que pues, llega con sueño, pues no va a poder trabajar adecuadamente, o con hambre, quien en su sano proceso puede trabajar introspectivamente con el estómago vacío, ¿sale? La psicocorporalidad, ¿sale? Cómo percibe su cuerpo, qué parte de su cuerpo le gusta, qué partes no, porque también eso puede llegar a retroalimentar negativamente en los pensamientos disfuncionales, ¿sale? Y el procesamiento cognitivo, que es todo lo que vimos en torno a las distorsiones cognitivas, ¿sale? Ahora, dentro del modelo, y me parece que en todos los modelos tendría que ser así, la psicoeducación es parte fundamental, ¿sale? ¿Qué son las emociones? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo generar estrategias de regulación emocional? ¿Sale? ¿Cómo generar estrategias de relajación? Hay una técnica que me gusta mucho que es de la pluma, la cual se la aprendí, me acuerdo, a un maestro que se llamaba Martín Espinosa, ¿sí? Muy buena técnica. Ustedes pueden elegir cualquier objeto en particular, no necesariamente una pluma, puede ser esta tapa de este bote, ¿sí? Y en este momento, cuando siento algún pensamiento negativo, alguna emoción que no me va a funcionar, me detengo en corto y empiezo a describir en voz alta este objeto y empiezo a decir, bueno, esta tapa tiene una rosca adentro, ¿sí? Tiene una asa para poder agarrarlo con un dedo, es de color negro, tiene un tamaño aproximadamente de unos 10 centímetros, ¿sale? Pertenece a un bote, ¿sale? Y pues si lo pones en tu ojo parece que estás viendo a través de una lupa, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a describir este objeto y toda esa carga emotiva, ¿sí? Empieza a irrigar toda la parte cognitiva, ¿sale? Toda esta carga de neurotransmisores, de sustancias químicas, como lo quieran ustedes ver, ¿sí? Empieza a regularse para poder irrigar el cerebro y poder tener potencia para la descripción de este objeto, que a final de cuentas es un ejercicio volitivo, ¿sí? Es un ejercicio lógico, la descripción es un ejercicio lógico que está alojada en la parte frontal del neocórtex, ¿vale? Entonces, esa es la explicación. Es una muy buena técnica, enséñenla a sus consultantes y aplíquenla a ustedes mismos, ¿sale? A su vez que están enseñándoles algunas estrategias de relajación, mindfulness es muy bueno, ¿sí? Las estrategias de hipnosis clínica, en nuestra página de YouTube tenemos muchas técnicas de hipnosis clínica, pueden ocupar algunas de ellas, ¿sale? Y pues algunas estrategias de regulación emocional, como las que plantea, por ejemplo, Daniel Goleman en ese texto tan famoso que es Inteligencia Emocional, ¿no? Que es un muy buen texto también para dejárselos a sus consultantes. ¿Mm? Bueno, habría entonces que romper predisposiciones, es decir, hay que romper esta perspectiva limitada del futuro. ¿Sale? Nosotros tenemos una técnica muy buena que es la escultura, ¿sale? Ahí por ahí la pueden buscar, ¿sale? También tendríamos que romper estos deberías, estos tener que, ¿sí? Y hacer una pregunta en torno a lo que el consultante está haciendo, ¿sí? O dejando de hacer, ¿sale? Es, ¿realmente necesito hacer esto? Muchos consultantes en estas introyecciones de la gestal, sí tienen depositadas muchas ideas de otras personas, sí, desde incluso estudiar la carrera que están estudiando, que no les llena, sí, que no les satisface y que genera sentimientos negativos. Entonces le preguntamos al consultante, oye, ¿necesitas realmente eso? Hazte esa pregunta, ¿necesitas estudiar eso realmente? ¿Sí? Y entonces el consultante puede llegar a decir, sí, tengo que estudiar eso porque si no mi papá me deshereda o me deja de hablar o no me da de comer, lo que sea, ¿no? Entonces, justamente, entre menos tengo que y debo que tenga el consultante, ¿sí? Podríamos plantear que es más libre, ¿sí? Para poder realmente ejercer lo que le gusta, ¿sale? Porque cuando tiene tantos tener que y deber que, el consultante se siente perdido dentro de estos pensamientos. Entonces hay que librarlo de todas esas perspectivas, ¿sí? Y aterrizar justamente a lo que realmente quiere o necesita el consultante, ¿sale? También hay que apoyarnos de las profecías autocumplidas que en su sentido negativo llegan a retroalimentar estos sentimientos desagradables. No, pues es que me va a dejar y se va a ir con otra persona, ¿sí? Y va, llega y lo hizo, ¿no? Se fue, ya sabía yo que se iba a ir, ¿no?
Es una profecía autocumplida, ¿sí? Pero también podemos ocuparlas en sentido positivo, ¿sí? No, pues es que si llegas a tu casa bien el día de hoy, es que entonces estás listo para el cambio, ¿sí? Entonces es una profecía autocumplida, ¿sí? Que empieza a generar a partir de una sugestión otro tipo de pensamientos, ¿vale? Hay una metáfora también, que es la metáfora del monte cambio, que se habla justamente sobre las recaídas, que han estado con nosotros en programas de atención al consumo de sustancias, sabrán perfectamente lo que hablamos de esta metáfora del monte cambio, ¿vale? Y la resignificación de eventos y características. Hay que resignificar el planteamiento en torno a los eventos complicados del mundo y a sus características, tanto del ecosistema como de la propia personalidad del consultante. ¿Sale? Ok. Aquí yo les dejo esta herramienta, ¿sí? Para que la busquen, para que la ocupen, que es el inventario de depresión de Beck, un inventario que nos sirve para poder evaluar, ¿sí? Si sus pensamientos, si sus actos, si su emotividad más bien, ¿sí? Es considerada normal, ¿sí? O que si llega a presentar algunos disturbios, o que está al borde de un diagnóstico depresivo, o que ya indica una depresión moderada, o una depresión severa o una depresión extrema. Entonces, este inventario de depresión de Beck es muy bueno para evaluar, ¿sale? Y que es regla base en el modelo cognitivo-conductual. También tenemos otra escala que se las dejo, que es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, cual la desarrolló Sigmund Snaith en el 83 como escaneo de trastornos afectivos. A pesar de que es una escala ya antigua, si quieren ustedes tener una estrategia inmediata de evaluación, aterricen a esta escala y tal vez no tengan que aplicarla en forma de inventario, sino que tal vez puedan memorizar algunas preguntas o todas las preguntas y así puedan ustedes ir evaluando a partir de un análisis fenomenológico y cualitativo, más que cuantitativo. Ya para la parte cuantitativa, pues pueden tener el inventario de depresión de Beck, que todavía es muy actual, ¿sale? Y ya para poder analizar a profundidad los aspectos propios del individuo, pues ya pueden aterrizar a esta escala hospitalaria, ¿sale? Y aquí les dejo a las preguntas que tienen. Por ejemplo, me siento tenso, nervioso. Le pueden preguntar así al consultante, oye, ¿te sientes tenso, nervioso? Y le pueden preguntar cada cuánto, ¿sí? Todavía disfruto de lo que antes me gustaba, ¿sí? Le pueden preguntar, oye, ¿tienes alguna sensación de miedo, como si algo horrible que fuera a suceder? Y le puedes preguntar, oye, ¿puedes reírte y ver el lado divertido de las cosas? Oye, ¿puedes tener en mente, o más bien tienes en mente a cada rato lleno de preocupaciones tu cabeza? ¿Sale? Oye, ¿qué tanto te sientes alegre? ¿Nunca o siempre? ¿Sí? Puedes estar sentado confortablemente y sentirte tranquilo, relajado. Y así cada una de estas preguntas se la pueden preguntar de una forma verbal al consultante e ir evaluando, ¿sale? Sin la necesidad de ir anotando. Pero bueno, si también quieren anotar y tener un parámetro más cuantitativo, pues también sería adecuado, ¿sale? Ok. Pero aparte de eso, el modelo cognitivo-conductual en todos los trabajos que ha planteado nos ha dicho justamente que hay que hacer escalas continuas de medición, escalas que no necesariamente tienen que estar en un inventario, sino que verbalmente le podemos decir conforme a los objetivos del tratamiento. Si los objetivos del tratamiento fueron, por ejemplo, empezar a sentirme mejor conmigo mismo, pues justamente así tendríamos que plantear la escala, ¿sí? La escala continua de medición. Oye, en el día de hoy, contemplando que 10 es súper bien contigo mismo y 0 es nada bien contigo mismo, o 1, como ustedes lo vayan a trabajar, ¿sí? ¿Qué tan bien te sientes en este momento contigo mismo? Y el consultante puede decir, no, pues yo creo que un 2, ¿vale? Y aquí pues, justamente podemos volver a plantear y preguntar, ¿y qué tendría que pasar para que estés en un 3, un 4, un 5? ¿Sale? O por el contrario, que el consultante haya dicho, no, pues me siento súper bien y creo que ahorita estoy en un 9. Entonces, en ese momento tendríamos que preguntar qué fue lo que hizo el consultante para llegar a un 9. ¿Para qué? Para evocar y hacer consciente esa estrategia de afrontamiento, para que el consultante sepa qué fue lo que hizo, para que en el momento en que sienta que está empezando a bajar, vuelva a activar esos mecanismos y vuelva a subir su estado de satisfacción. ¿Sale? Entonces, dependiendo de los objetivos del programa, es como ustedes van a medir
o desarrollar su escala de medición, ¿sale? Para poder establecer estrategias, para poder evaluar si van bien, si necesita alguna otra técnica, etcétera, etcétera, ¿sale? Ok. Y bueno, yo les propongo que también trabajen algunas pautas de hipnosis clínica. Quienes trabajan algunas técnicas gestálticas también son modelos muy buenos. En los duelos, por ejemplo, está esta técnica tan famosa que es la silla vacía, la cual descarga al consultante su emotividad en alguien, sí, simbólico, ¿sale? Que tal vez no pudo descargar en su momento, ¿sale? Alguna antigua pareja, algún papá, alguna mamá, ¿sale? Y la terapia narrativa que ha resultado ser muy buena para justamente la descarga emocional y el desarrollo de nuevas estrategias de afrontamiento, ¿sale? Les recomiendo una técnica muy buena, ¿sí? Que es de un maestro que vi en algún momento, que es terapia de los estados del ego, que es Arnoldo Telles, ¿sale? Ya al final de la clase les va a mostrar la bibliografía, ¿sale? Certeramente para que la puedan ustedes buscar, ¿sale? Y poder desarrollar todo esto que estamos analizando. De todos modos, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, hay múltiples estrategias de hipnosis, ¿sale? Y otro tipo de planteamientos que van desde la arteterapia hasta la terapia humanista, ¿sale? Que también los pueden trabajar. ¿Sale? También en YouTube tenemos esta técnica que es la bola de cristal, que proviene de un trabajo de Milton Erickson. Sin embargo, ya conforme han pasado los años y las aplicaciones, la técnica ha cambiado en nuestro instituto, entonces van a encontrar una modificación un poco más enriquecedora, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces también pueden aterrizar a esta técnica en particular, ¿vale? Y bueno, aquí están las bibliografías para que ustedes puedan seguir buscando, ¿vale? Hay algunas investigaciones. Está este libro tan bueno, tan básico de Fundamentos de Terapia Familiar, que es de Lynn Hoffman. Sale, está la parte clínica, que es tan fundamental, independientemente del modelo que trabajen, es el 5. Y aquí está el texto que yo les había comentado de Arnoldo Telles, que es Hipnosis Clínica y Terapia Breve en la Depresión, que es de Editorial Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿vale? Entonces, toda esta conceptualización que hemos analizado pues, sirve para tener algunas bases de cómo es que se trabaja con la depresión, qué es lo que necesitamos para el trabajo, lo básico. Ya más adelante, en algunos programas, estaremos profundizando específicamente en cada una de las estrategias para poder desarrollar una intervención mucho más completa. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí terminamos esta clase.